Hoy vamos a desarrollar dos ideas, por una parte una explicación breve del juego de máquina de hacer sushi desde casa. Por otra parte estructurar en 5 pasos un negocio desde casa para generar dinero con esta máquina. Si simplemente quieres hacer sushi para consumo propio, tus amigos y familia también te servirá este vídeo. Os he dejado en el primer enlace de la descripción de este vídeo la máquina de hacer sushi. Empezamos. En primer lugar, hablemos del producto en sí. El juego de máquina para hacer sushi es una herramienta de cocina muy económica diseñada para simplificar el proceso de elaboración de sushi. Fabricado con materiales de calidad y respetuosos con el medio ambiente, este kit incluye un molde para sushi y una estera de bambú para enrollar, lo que facilita la preparación de rollos de sushi perfectos, ya sea de carne, vegetales o cualquier otro relleno que prefieras. Ahora comencemos a explicar los 5 pasos para convertir esta máquina en un negocio. Primer paso. Vamos a familiarizarnos con el dispositivo. Esta máquina de sushi, llamada Bazooka, es innovadora y facilita enormemente el proceso de hacer rollos de sushi. Pero, como en toda habilidad, la práctica es esencial. Vamos a empezar por lo básico, preparar el arroz para sushi. Recordemos que el arroz es el alma del sushi, así que es vital dominar su cocción y condimentación. Luego, practicaremos llenar la máquina con el arroz y los ingredientes elegidos. Podemos experimentar con distintos rellenos, desde el salmón y el atún, hasta opciones vegetarianas con aguacate, pepino o incluso frutas. Una vez que tengamos confianza en la preparación básica, es hora de experimentar y ser creativos. ¿Qué tal si intentamos crear combinaciones únicas? Podemos jugar con sabores y texturas, y hasta añadir toques personales que nos diferencien. Recordemos, la presentación es clave en el sushi, así que vamos a asegurarnos de que cada rollo sea tan atractivo a la vista como al paladar. Si no es molestia, apoya el canal con un like. Y un consejo extra, no subestimemos la importancia de seguir aprendiendo. Incluso podríamos considerar tomar cursos de cocina japonesa para mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Cuanto mejor sea la calidad de nuestro sushi, más posibilidades tendremos de destacar en el mercado. Recordad, en el primer enlace de la descripción tenéis el producto en AliExpress. Segundo paso. Una vez que hemos perfeccionado nuestras habilidades en la elaboración de sushi con nuestra máquina, el siguiente paso es identificar nuestro mercado y entender la demanda. Primero, investiguemos nuestra área local. ¿Hay un interés creciente en opciones de comida japonesa? ¿Existen pocos restaurantes de sushi en nuestra zona? Estas preguntas nos ayudarán a comprender si hay una oportunidad de mercado en nuestra comunidad. También debemos considerar el enfoque en línea. Las redes sociales son una herramienta poderosa para medir el interés. Podemos usar plataformas como Instagram o Facebook para realizar encuestas, publicar fotografías de nuestras creaciones y ver la respuesta del público. Esta retroalimentación directa de potenciales clientes es invaluable. Otro aspecto importante es identificar a nuestro público objetivo. Estamos apuntando a familias, jóvenes profesionales, o quizás a un nicho de entusiastas de la comida saludable y orgánica. Comprender a quién dirigimos nuestros productos influirá en cómo los promocionamos y, por supuesto, en las recetas que decidamos ofrecer. Si no es molestia, apoya el canal con un like. Además, no debemos descartar la posibilidad de atender eventos especiales como fiestas, reuniones o incluso bodas. El sushi es versátil y puede adaptarse a diferentes ambientes y ocasiones. En resumen, este paso es esencial para asegurarnos de que hay un mercado para nuestro sushi y para planificar nuestras estrategias de marketing y ventas de manera acorde. Al final del día, no importa cuán delicioso sea nuestro sushi si no hay demanda para él. Recordad, en el primer enlace de la descripción tenéis el producto en AliExpress. Tercer paso. Una vez que entendemos nuestro mercado y hemos identificado la demanda, el siguiente paso es desarrollar un plan de negocio sólido y una estrategia de marketing efectiva. Primero, definamos claramente qué productos ofreceremos. ¿Nos centraremos solo en tipos específicos de sushi o incluiremos una variedad más amplia de opciones japonesas? También, consideremos si ofreceremos opciones para dietas especiales, como vegetarianas o sin gluten, para atraer a un público más amplio. Luego, elaboremos un plan financiero. ¿Cuánto nos costará producir cada rollo de sushi? Esto incluye el costo de los ingredientes, la empaquetadura, y cualquier otro gasto operativo. Es importante establecer precios que no solo cubran nuestros costos, sino que también generen beneficios. En términos de marketing, debemos crear una marca atractiva. Esto puede incluir un nombre llamativo para nuestro negocio, un logotipo atractivo, y quizás incluso un eslogan. También es fundamental establecer una presencia online sólida. Una página web profesional y perfiles activos en redes sociales pueden ser herramientas muy efectivas para atraer clientes. Si no es molestia, apoya el canal con un like.
Además, pensemos en estrategias promocionales. Podríamos ofrecer descuentos de lanzamiento, realizar eventos de degustación, o incluso asociarnos con negocios locales para aumentar nuestra visibilidad. Por último, no olvidemos la importancia de las opiniones y recomendaciones de los clientes. Un cliente satisfecho puede ser nuestro mejor publicista, así que asegurémonos de ofrecer no solo un producto de alta calidad, sino también un servicio al cliente excepcional. En resumen, este paso es crucial para establecer las bases de nuestro negocio de sushi. Con una planificación cuidadosa y una estrategia de marketing bien pensada, estaremos en una posición sólida para atraer y retener clientes. Id al primer enlace de la descripción para ver la máquina. Cuarto paso. El cuarto paso en nuestro camino para establecer un exitoso negocio de sushi desde casa con nuestra máquina de sushi es organizar nuestras operaciones y logística de manera eficiente. Primero, necesitamos configurar un espacio de trabajo adecuado en casa. Esto implica asegurarnos de que nuestra cocina cumpla con las normas de higiene y seguridad alimentaria. También, consideremos si necesitamos espacio adicional para almacenar ingredientes y materiales de empaquetado. A continuación, establezcamos un proceso claro para la preparación del sushi. Esto incluye el abastecimiento de ingredientes frescos y de alta calidad, la planificación de la producción para garantizar que el sushi se haga de manera oportuna y eficiente, y el empaquetado adecuado para su entrega o recogida. Es fundamental tener en cuenta la logística de entrega si planeamos ofrecer servicio a domicilio. Podemos utilizar servicios de entrega existentes o establecer nuestro propio sistema de entrega. Si optamos por la segunda opción, asegurémonos de que sea rentable y confiable. Si no es molestia, apoya el canal con un like. También es importante tener un sistema para gestionar pedidos y pagos. Actualmente, existen varias aplicaciones y software que pueden ayudarnos a llevar un registro ordenado de los pedidos, programar las entregas y gestionar las transacciones financieras. Finalmente, no subestimemos la importancia de mantener un inventario adecuado. Un buen control de inventario nos ayudará a evitar el desperdicio y garantizar que siempre tengamos los ingredientes necesarios para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En resumen, este paso es crucial para asegurar que la operación diaria de nuestro negocio de sushi sea fluida y eficiente. Con una buena organización y logística, estaremos preparados para manejar con éxito la demanda de nuestros clientes y crecer de manera sostenible. Id al primer enlace de la descripción para ver la máquina. Quinto paso. Finalmente, el quinto paso para lanzar nuestro negocio de sushi desde casa es desarrollar una estrategia de marketing y promoción efectiva. Aquí es donde daremos a conocer nuestro negocio y atraeremos a clientes potenciales. Primero, consideremos la creación de una marca atractiva. Esto incluye un nombre memorable para nuestro negocio, un logotipo llamativo y un esquema de colores que refleje la calidad y frescura de nuestra sushi. La marca es esencial para crear una primera impresión positiva y diferenciarnos en el mercado. Luego, establezcamos una presencia en línea. En la era digital, es crucial tener una página web y perfiles en redes sociales. Estos canales nos permitirán mostrar nuestro menú, compartir fotos atractivas de nuestro sushi e interactuar con clientes actuales y potenciales. Asegurémonos de mantener actualizados estos canales con contenido relevante y atractivo. El boca a boca también es una herramienta poderosa. Incentivemos a nuestros primeros clientes a compartir su experiencia con amigos y familiares. Podemos ofrecer descuentos o promociones especiales a quienes recomienden nuestro negocio. Otra estrategia es colaborar con influencers locales o food bloggers. Ellos pueden ayudar a promocionar nuestro sushi a un público más amplio a través de sus plataformas. Si no es molestia, apoya el canal con un like. Por último, no olvidemos las tácticas de marketing tradicionales, como distribuir folletos en nuestra localidad o participar en eventos locales para dar a conocer nuestro producto. Recordemos que la clave del éxito en el marketing es la consistencia y la paciencia. Puede tomar tiempo construir una base de clientes leales, pero con esfuerzo y dedicación, veremos cómo nuestro negocio de sushi casero crece y se convierte en un éxito. Con estos 5 pasos, estamos listos para comenzar nuestro negocio en el mundo del sushi. Es hora de poner en marcha nuestra máquina de hacer sushi y empezar a crear delicias que encanten a nuestros clientes. Recordad, en el primer enlace de la descripción tenéis el producto en AliExpress.